Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy repasamos la historia reciente de Haití, una de las naciones más pobres y más olvidadas de las Américas. Un país de 11 millones de habitantes que no encuentra sosiego por la corrupción rampante, la inequidad y la pobreza extremas y las calamidades que les han dejado las catástrofes naturales. Una mezcla que ha provocado múltiples levantamientos populares y que hoy tiene a Haití en medio de una nueva crisis y una ola de inseguridad y secuestros. En 1804, una revuelta de esclavos liderada por el general Toussaint Louverture convirtió a Haití en la primera nación independiente en América Latina y el Caribe y la primera en el mundo en abolir la esclavitud. Siguieron cerca de 100 años de inestabilidad política y el pago de una onerosa indemnización a Francia. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la ocupación militar por parte de Estados Unidos entre 1915 y 1934. Y una masacre instigada por el presidente dominicano Rafael Trujillo en la frontera común de Haití y República Dominicana, que se calcula cobró la vida de 20.000 a 30.000 haitianos. La violencia no se detuvo y de 1957 a 1986 los Duvalier, François el padre, apodado Papa Doc, y su hijo Jean-Claude Baby Doc sembraron el terror y desangraron el erario público. Se calcula que sus grupos paramilitares, entre ellos los tristemente célebres Toton Macoute, secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron a 60.000 personas de la oposición. En 1986, una insurrección popular derrocó a Jean-Claude Duvalier, quien se exilió en Francia, pero su partida no solucionó nada. El poder en Haití estuvo por unos años en manos de militares que propinaron una serie de golpes de Estado hasta que en 1990 se llevaron a cabo elecciones y se eligió por primera vez en la historia un presidente democráticamente, Jean-Bertrand Aristide. Aristide comenzó a gobernar el 7 de febrero de 1991, pero fue depuesto en un nuevo golpe militar 7 meses después. En 1994, con el apoyo de 20.000 soldados estadounidenses, Aristide fue devuelto al poder desde donde concedió a los Estados Unidos futuras privatizaciones en empresas de telecomunicaciones y aplicó medidas neoliberales exigidas por instituciones financieras internacionales. En 1995, Aristide le traspasó el poder a René Préval, quien fue el segundo presidente haitiano elegido democráticamente en 200 años. La inestabilidad política, la corrupción, el crimen y la miseria siguieron profundizándose al punto que en 2004 la ONU envió un cuerpo de paz, MINUSTA, que se quedó allí por los siguientes 13 años, pero envuelta en medio de controversias que generaron el recelo de los haitianos frente a la ONU. Azotada durante años por huracanes y tormentas tropicales, el 12 de enero de 2010 Haití sufrió un terremoto devastador que dejó al menos 220.000 personas muertas, otras 350.000 quedaron heridas y se registró 1,5 millones de damnificados. El devastador sismo agravó la aguda y penosa crisis social. El país quedó parcialmente en ruinas, con cientos de miles de viviendas, edificios gubernamentales e iglesias destruidas. Para colmo, desechos de una estación de la ONU contaminaron de cólera el Artibonite, el principal río, generando una epidemia que cobró la vida de 10.000 personas y enfermó a más de 600.000. Después de años de negar su responsabilidad, la ONU pidió perdón en 2016, pero poco ha hecho en materia de reparación financiera. Desde entonces, Haití intenta reconstruirse sin éxito. En noviembre de 2010, 11 meses después del terremoto, se llevaron a cabo elecciones en las cuales ascendió el músico y político Michel Martelly a la presidencia. Su promesa de campaña fue la de reconstruir un país sumido en la desesperanza en el que cientos de miles de familias vivían hacinadas en frágiles refugios sin servicios de saneamiento básico. Pero la presidencia de Martelly sostuvo un constante pulso con el Parlamento y sus promesas de gobierno no se pudieron llevar a cabo. En 2015 se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude. El candidato de Martelly, el joven empresario Jovenel Moïse, quedó en primer lugar. Sin embargo, comenzaron nuevamente las protestas y disturbios. La oposición en el Parlamento alegaba fraude electoral y ante la presión, Martelly cedió el poder a un presidente interino. Haití atravesó un 2016 de crisis institucional y en octubre nuevamente fue apaleada, esta vez por el devastador huracán Matthew, que dejó cerca de 400 muertos.
Un nuevo proceso electoral dio por vencedor a Jovenel Moïse, quien asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017. Pero prontamente a Jovenel Moïse le estallaron escándalos de malversación de fondos que destaparon la corrupción de su gobierno y el de sus antecesores. En 2019 el país vivió otro violento estallido social. El dinero que habría servido para parte de la reconstrucción del país, más de 2.000 millones de dólares, cayó en manos de 3 gobiernos, según un informe revelado por el Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso Petrocaribe. Se trata del petróleo venezolano subsidiado a varios países caribeños por mandato del chavismo. El país protestó masivamente todo el año, pidiendo la renuncia de Moïse, pero el mandatario se ha resistido a entregar el poder. Ahora en 2021 el país vuelve a estallar. El Consejo Superior del Poder Judicial emitió una resolución en la que asegura que el periodo presidencial de Moïse terminó el 7 de febrero, pero el mandatario se niega a entregar el poder y dice que le queda un año más de su mandato. Entre tanto, en las calles de Haití retorna la violencia, la arbitrariedad policial. El crimen arrecia ahora bajo la modalidad de secuestros indiscriminados. Una crisis que poco preocupa al mundo. Tras 215 años de independencia, Haití sigue más pobre y convulsa que nunca, y tan olvidada como siempre. Hasta aquí llegamos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.